En los siguientes minutos plantearemos una reflexión a propósito de las relaciones entre cuerpo, escritura, mujer y enfermedad que se establecen en la obra del director sueco Ingmar Bergman. Si utilizamos una discutible aproximación cronológica, podemos trazar una línea más o menos recta entre lo que pasaría por una primera etapa donde lo primero es la pregunta por la mostración concreta del cuerpo de la mujer, una fase orientada hacia la escucha de su palabra y finalmente, atravesados esos dos estratos, una manera en la que el director se plantea cómo dar cuenta de lo más concreto de su escritura. Ya en las primeras películas nos encontramos con la cuestión de la mujer entendida como cuerpo atravesado por el problema del goce, un cuerpo que a su vez sufre las consecuencias concretas de una sexualidad que suele desembocar en embarazos no deseados, abortos que conducen a la muerte o intentos de suicidio. La pregunta por el goce nunca tiene una visión paternalista, sino que se pregunta por lo más íntimo de la manera en la que la subjetividad y la soledad se anudan en el cuerpo de la mujer. Así, por ejemplo, el famoso plano de Un verano con Mónica, en el que la protagonista es escindida del espacio fílmico para quedarse a solas en lo más íntimo de la pregunta por su cuerpo y por su identidad, mirando a cámara directamente problematizando al espectador. Sin embargo, para las primeras mujeres de Bergman ya existe la enfermedad, sin embargo la escritura se realiza a partir de su fisicidad y siempre para la mirada y bajo las órdenes del hombre. Suelen ser bailarinas, actrices, siempre sometidas a ese mandato de los varones, de los coreógrafos, los directores, los artistas de circo, hombres que se valen de ellas para escribir, mientras que ellas solo pueden hablar. Ese salto desde mostrar el cuerpo a escuchar a la mujer tiene dos puntos biográficos fundamentales en la trayectoria vital de Bergman. El primero tiene que ver con la adaptación de los relatos de Birgit Tengroth, una famosa escritora sueca del momento, en la película La sed, Thirst de 1949. Esta película supone una rara avis, ya que se trata de una de las pocas películas que adaptan una novela escrita por una mujer que no fuera Selma Lagerlöf en la filmografía sueca de la época. El segundo dato importante es el momento en el que Bergman decide empezar a colaborar con Gun Grund, una de sus esposas, pero a su vez prestigiosa periodista y guionista de la época. Todo hay que decir, en muchos de los guiones en los que Gun Grund participó con el propio Bergman no apareció ni siquiera mencionada en los títulos de créditos. Una de las cosas que tanto Tengroth como Grund aportaron a la filmografía de Bergman fue la seguridad de que antes de ver a las mujeres escribir había que escucharlas, y para eso generó una suerte de construcción fílmica específica de los espacios femeninos que atraviesa todas sus primeras películas. Esos espacios netamente femeninos en los que las mujeres esperan, hablan e intercambian se convertirán en la antesala de lo que posteriormente serán, como veremos, las escrituras femeninas en las películas de los años 60 y 70. Lo que nos interesa aquí es ver cómo Bergman decide escuchar los relatos de lo femenino antes de preguntarse por la manera en la que estos desembocan en una escritura concreta. Estas mujeres que ya saben de su enfermedad todavía no tienen palabras para nombrarla. Para entender cómo se realiza el cambio en esto, hay que partir de aquello que apuntaba Joanna Russ en 1983 en Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Allí quedaba consignado que uno de los movimientos del polisistema literario y del canon había sido precisamente el del aislamiento. Si bien se puede entender esta idea de aislamiento como la de la excepción, llevándola a las obras que se analizarán, también puede entenderse en términos de géneros literarios. Los géneros del aislamiento, de la intimidad, de la reclusión, son aquellos que también quedan de algún modo aislados de la consideración canónica. Siguiendo con Russ, otro de esos movimientos es el de la negación de la autoría. Si por una parte se ha recluido a las mujeres a géneros de lo íntimo, la carta o el diario, géneros que como veremos son fundamentales en el cine de Bergman, o bien ellas se han refugiado en ellos por considerarlos espacios seguros para hablar de su malestar, esto nos lleva a pensar que por otra parte estos géneros han quedado durante mucho tiempo excluidos del canon literario y como consecuencia se les ha negado a estas mujeres su condición de autoras. Este salto de la escucha de la mujer a la escritura concreta tiene lugar en la fascinante trilogía del Silencio de Dios que tiene lugar entre 1961 y 1963. La película clave en la que ocurre este cambio es Los Comulgantes, precisamente la que separa como una bisagra las dos partes de la trilogía. Una película de 1962, también traducida como Luz de invierno, en la que se contraponen dos figuras, una masculina y una femenina. Por un lado, Thomas, el párroco, el representante del patriarcado, es un hombre
que está sumido en una grave crisis de fe. Por otro lado, Marta, la mujer que escribe, es maestra, está vinculada a la educación, abre la puerta del futuro y tiene una gran fe en la crisis que está surgiendo. Para Thomas, la palabra de Dios ha dejado de tener sentido, ya no hay un punto central en la palabra sobre el que identificar la lógica del mundo. Marta, al contrario, lo que tiene es una palabra que escribe en una carta que además está extraordinariamente rodada por Bergman en un larguísimo plano fijo que después ha sido utilizada hasta la saciedad por otros directores como Arnaud Desplechin. La fuerza de este plano fijo precisamente lo que permite es que escuchemos obligatoriamente la escritura de Marta. El tiempo cinematográfico se parte en dos. Por un lado, la propia carta que escribe esa palabra que queda consignada con un destinatario muy concreto y en el que les dice, hablando mal y pronto, las verdades del barquero que el párroco desearía no escuchar, y por otro lado, la fuerza visual de esa mujer que nos atrapa, de nuevo mirando a cámara, como ocurría con Mónica en el ejemplo que hemos visto antes, en esta suerte de imposibilidad de zafarnos de la fuerza de lo que escribe. Marta, hay que decirlo, escribe esta carta porque está enferma, es decir, porque su cuerpo sufre una suerte de infección cutánea que se manifiesta en unos eczemas en las manos que a su vez se manifiestan como estigmas. Dicho de otra manera, aquí Bergman está haciendo una suerte de contraposición entre esa especie de Cristo crucificado irónico, es irónico porque el propio Thomas, cuando lo mira en la película, se refiere a él como una imagen absurda, y el cuerpo sufriente en presente de la mujer, que también atravesada por la cuestión de la enfermedad y del dolor físico, es capaz de abrir un camino hacia el futuro. Por un lado nos encontramos como el orden patriarcal de alguna manera queda arrastrado hacia atrás, queda arrastrado a lo que se mantiene por la tradición, lo que ya no puede dar respuesta a los problemas del mundo, mientras que la escritura femenina precisamente lo que abre es un horizonte de sucesos donde algo puede suceder. Este gesto de escucha y escritura solamente se entiende a partir de situar esta película como una bisagra entre Como en un espejo y El silencio. Como en un espejo es una película en la que, entre otras cosas, uno de los personajes masculinos, precisamente también interpretado por Gunnar Björnström, decide utilizar la enfermedad de su hija, una suerte de esquizofrenia delirante con brote psicótico, para darle sentido o fuerza a su actividad literaria como escritor que está atravesando una especie como de horas bajas. Este hecho de que la escritura masculina se nutra de alguna manera, parasite la enfermedad femenina y sobre todo una enfermedad que está vinculada con respecto al goce, da una serie de pistas que abren por qué vamos a desembocar en una película tan compleja y a la vez tan estimulante como El silencio, donde Bergman incorporará a toda esta cuestión el problema de la traducción. La protagonista en este caso es Esther, que es una mujer que es traductora, que está atravesando también una grave enfermedad y que de alguna manera se ve obligada por las circunstancias del relato a desembocar en un lugar hostil del que no puede descifrar con claridad ni el idioma que se habla, ni la construcción verbal que la rodea, ni cuáles son las normas fundamentales que marcan los usos del lenguaje. Es precisamente desde su enfermedad, desde donde ella puede realizar ese tremendo esfuerzo para arrancar del caos de lo real una serie de palabras que de alguna manera utiliza como legado. La película termina, de hecho, con esa especie de ofrenda que son esos pequeños vocablos que ella ha sabido arrancar como buenamente ha podido de esa especie de magma de ciudad en guerra, de conflicto erótico y bélico que se va mezclando en capas según se va distribuyendo la película y que a su vez lega en la maravillosa escena final a ese sobrino al cual de alguna manera le marca un trayecto, una posibilidad de mejora gracias al desciframiento del lenguaje. Luego vamos viendo cómo poco a poco la escritura se va abriendo paso para hablar de lo más íntimo, de lo subjetivo, del dolor del cuerpo, de eso que antes solamente consignaba la cámara, pero también en un segundo espacio para abrir la cuestión del sentido del mundo. Las mujeres de Bergman cuando escriben también se van a preguntar por las relaciones que hay entre enfermedad, cuerpo y sentido en general de las cosas. Se podría decir, siguiendo a Jean Grondin, que nos encontramos ante un proyecto de una especie como de hermenéutica ontológica basada en la escritura femenina. Obviamente, esto alcanzará su cenit en la película central de este tema, que es Gritos y susurros.
El diario de Agnes, de la enferma, funciona como un gran operador textual que comparece tanto al principio como al final del film. Al principio podemos acceder al propio acto de su escritura, ya que los planos muestran cómo la enferma realiza el acto mismo de escribir y posteriormente cómo su rostro responde al propio texto escrito. Funciona así como una narradora dramatizada e intradiegética dentro del film. Su papel y el de su escritura es central para el desarrollo del metraje. En el segundo caso, el del cierre, se recuperará gracias a la lectura que realiza Anna, otra mujer, de su contenido, incorporando Berman además varios planos a modo de flashback. Esta construcción de Agnes como narradora tiene interesantes consecuencias en la gestión del punto de vista de la película. En el primer caso, Berman muestra cómo Agnes escribe en presente, es decir, cómo el acto mismo de estar viva todavía puede ser consignado o acotado mediante esa escritura que da cuenta de la fase final del proceso de su enfermedad. Ella dice literalmente: lunes por la mañana, temprano y estoy sufriendo. En esta escritura todavía se abren las posibilidades de la cordura, la supervivencia y la sanación. Posteriormente, una vez que compadezca ante nosotros desde el otro lado de la muerte, se convertirá en una narradora dramatizada autodiegética, es decir, generará una interesante basculación entre su papel como personaje activo dentro de su propia historia y en el límite el eco de la experiencia vivida que nos habla desde un territorio que parece estar más allá de los márgenes espaciales y temporales del relato, ¿no? A nivel estructural, lo que nos interesa señalar aquí es que la presencia de Agnes como narradora central de la cinta, como gestora del punto de vista, abre y cierra la película. No es como en Los Comulgantes, donde Marta al final no dejaba de ser un personaje secundario. Aquí la escritura de la mujer es absolutamente central. Será la gran película de la escritura de la mujer, llegando incluso a mirar a los ojos al megamostrador fílmico. Esta idea, la de escribir las relaciones que se establecen entre muerte, escritura y enfermedad para una mujer, se repetirá en la que será una de sus últimas grandes películas, Creadores de imágenes, Bill Marcana, en este caso también una adaptación de una obra de teatro de Pierre Olof Enquist. Esta cinta resulta especialmente brillante porque toma de alguna manera el recorrido inicial que planteábamos para invertirlo. Parte de la escritura ya considerada y consolidada de una mujer premio Nobel, de Selma Lagerlöf, en el momento concreto en el que tuvo que enfrentarse a su traslación cinematográfica, es decir, a cómo las imágenes adaptaron lo más concreto de su mundo ficcional. Para ello, de alguna manera, reincorpora lo que sería el metraje original de la película de Victor Sjöström, La carreta fantasma, y lo hará chocar con el juicio de esa Lagerlöf final. Su clausura, sin duda, es una de las escenas más terribles que Berman ha rodado jamás. Al observar cómo Victor Sjöström ha resucitado a su padre muerto, una vez transitado el abismo de la memoria, el recuerdo, la confesión y el propio vacío, la escritora se levanta y acaricia el rostro del fantasma creado por la luz de la proyección. El gesto es dulce, pero también está provisto de un extraño dolor. Sin duda, en el momento en el que La carreta fantasma deviene película, se reactualiza el pacto satánico que había contraído con su padre moribundo y que estaba en el centro de su dolor literario, era su motor de creación. Su padre, él, pese a haber sido un alcohólico y un monstruo, pasará a la posteridad y será recordado con reverencia por las futuras generaciones. Berman se plantea así, irónicamente, si en el caso de una mujer exitosa y premiada por el canon literario, el propio núcleo de su escritura no estaba ya canibalizado, ocupado, usurpado por esa figura masculina, patriarcal, violenta y satánica que había ido salpicando cada uno de los textos que Lagerlöf escribió en vida. El último plano de la película nos hace realmente conscientes del coste que la mujer ha debido pagar por cumplir con tan imposible llamada del ideal. Aproximando la cámara, Berman realiza un movimiento descendente desde la mano de Selma hasta su rostro oscurecido mirando de nuevo a cámara. Un gesto, acariciar la pantalla, parece apuntar a la imposible captación personal del tiempo, el desencaje entre la vivencia, su traducción artística, la escritura y la certeza de que todo lo que se ha vivido, incluyendo las páginas escritas, el premio Nobel recogido, la reverencia y el miedo, no son al final sino las evidencias de una vida no vivida, una vida usurpada. La que hubiera podido llenarse de amor, sexo, esperanza, complejidad, pasión y abismo, la que se hubiera podido vivir desde lo más radicalmente propio, desde una escritura propia y que sin embargo ha quedado filtrado, canibalizado, usurpado por esa figura fantasmal que será la que pasará a la posteridad.